Daniela Fernanda Niño Borges, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa de licenciatura en Educación Infantil. El día de hoy nos encontramos con el docente Raúl, que nos va a colaborar respondiéndonos una entrevista. Primero que todo, cordial saludo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad, por poder expresar lo que se vive entre las instituciones educativas, en este caso una institución educativa rural del municipio de Teorama. Iniciamos. ¿En dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente sociocultural y facilidad de acceso? Bueno, la institución educativa rural Los Mesones, en la que laboro actualmente, es una institución que pertenece al municipio de Teorama. Su vía carreteable es destapada, pues es un poquito difícil de acceso, sobre todo en la temporada de lluvia. Okay. Además de los salones y los espacios para la recreación de deportes, ¿qué otros recursos locativos cuenta en la institución para favorecer la educación integral de los estudiantes? Bueno, específicamente en la institución lo que ocurre es que pues es una institución que tiene anexa 20 sedes y las sedes pues cada una tiene, en su mayoría tienen espacios recreativos como canchas de microfútbol, pero específicamente hablando la institución Mesones, o sea la sede principal como tal, pues tiene digamos el espacio deportivo donde juegan fútbol, microfútbol, practican otros deportes y de pronto lo que más incide ahí es la excursión donde salen los estudiantes a los sitios cercanos a la sede a vivir experiencias un poquito, digamos, como ambientales, en el sector ambiental. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la entidad académica de la institución educativa? Bueno, esa institución educativa pues, se caracteriza por estar en el sector rural y ahí tenemos la modalidad Escuela Nueva, que es una metodología colaborativa donde los estudiantes participan, donde los estudiantes trabajan de forma colaborativa, de forma integral, donde cada uno expresa los conocimientos, profundiza los aprendizajes. Es un ambiente, pudiéramos decir, rural, donde el estudiante tiene la posibilidad de terminar en las sedes educativas que brindan la educación desde preescolar hasta quinto grado y la básica secundaria la cursan ahí hasta llegar, o sea, me refiero a la institución Mesona para luego pues, ingresar a las diferentes universidades de la región. ¿El colegio tiene énfasis en alguna modalidad? Pues la modalidad más que todo, bueno, es académico, pero pues también es tendiente a la parte agroindustrial, a la parte que tiene que ver con las agropecuarias, porque pues es digamos, el ambiente, el contexto donde están ubicadas las sedes. Es un contexto netamente campesino, donde los niños pues a través de los proyectos pedagógicos productivos adquieren los conocimientos y van y los colocan en práctica en las diferentes fincas donde ellos viven. ¿Qué niveles educativos ofrece el colegio? Bueno, ya lo decía, las sedes educativas como tal anexas al colegio, desde transición, el que llamamos preescolar, hasta el grado quinto. Luego los estudiantes pues tienen libre escogencia porque aquí cerca pues está precisamente el corregimiento de San Pablo, en el Instituto Agrícola, a algunos estudiantes pues, que les queda más cerca vienen a esta institución, otros cursan o continúan sus estudios en la institución Mesones. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa y cómo es la participación de los estudiantes en estos proyectos? Bueno, los proyectos transversales, nosotros manejamos lo que tiene que ver con los proyectos pedagógicos productivos, donde se transversalizan varias materias, el tema de la educación sexual, de deporte, lo que tiene que ver con la sexualidad, son los proyectos que nosotros transversalizamos en las diferentes facetas que componen el componente que tiene que ver con
lo que se denominaba hace tiempo, lo que era el tema de la huerta escolar. Con los cultivos implementa matemáticas, naturales, sociales, prácticamente todas las materias se transversalizan con lo que tiene que ver el proyecto productivo como tal. ¿Qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? Bueno, generalmente se hacen las olimpiadas de la institución, los campeonatos interclases, las integraciones institucionales, es decir, sedes educativas que se ponen de acuerdo, 3, 4 sedes de acuerdo al contexto, que estén ubicadas en un sector específico y allá se dirigen algunas sedes y ahí hacen una competencia no solamente deportiva, sino también de conocimientos, donde pueden integrarse los padres de familia, las comunidades, las juntas de acción comunal, que para nosotros pues son muy importantes, juegan un rol significativo dentro de el quehacer pedagógico y pues es algo, una experiencia muy significativa que vivimos ahí. ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio y qué barrios o sectores provienen? Bueno, el colegio tiene 432 estudiantes, la mayoría están en la sede principal porque brinda la educación, la sede principal desde transición hasta grado 11. Entonces la mayoría están concentrados ahí, pero el resto de la población estudiantil pues está segregado en las diferentes veredas que hacen parte de la institución como tal. Por lo tanto, pues es una población netamente campesina, netamente de veredal. ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estratos socioeconómicos pertenecen y a qué se dedican sus padres? Bueno, hay una característica muy particular en esta región y la institución educativa pues no escapa de eso, que es las familias disfuncionales. Entonces, a veces el papá es la cabeza de hogar o la mamá, puede suceder, o sucede mucho, es muy reiterativo. Y ellos prácticamente, pues digamos, son los que cumplen como ese rol o de papá o de mamá y que congregan todas las familias. Y el nivel socioeconómico, me decís, pues es estrato 1, la mayoría son estrato 1, yo creo que no supera el estrato como tal. ¿Pertenecen en algún grupo étnico? No, son poblaciones netamente campesinas, aunque las instituciones a las que nosotros pertenecemos son inclusivas, porque pues dentro de lo establece el mismo PEI de nuestra institución, la inclusión. No tenemos población en el momento en ninguna institución, en ninguna sede educativa que de pronto sean chicos de alguna etnia específica, ¿no? En el momento no. ¿Cómo son las relaciones entre docentes? ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o por proyectos interdisciplinarios? Sí, el trabajo es ameno, es articulado, porque generalmente hacemos las reuniones periódicas, lo que denominaban en algún tiempo los microcentros, para poder integrarnos, poner en común los conocimientos, las diferentes experiencias significativas que se viven en cada sede. Cada maestro tiene la oportunidad de compartir, de poder enriquecer ese conocimiento, poder fortalecer esa pedagogía que podemos finalmente traducirla en conocimiento para nuestros estudiantes. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Es una relación muy amena, directa, aunque no deja de haber dificultades como en cualquier institución de Colombia y del mundo, supongo yo, pero pues es una relación de hermandad, de amistad, no se ve de pronto como esa ruptura entre el maestro y el estudiante, sino que ya hay una comunicación más directa donde el maestro considera y asume que el rol de él no es como antes, que era el que tenía la última palabra, sino que hay consideraciones, que estamos al lado del estudiante, hemos interpretado que el maestro es el guía, es el que acompaña al estudiante, no es el que lo sabe todo como hace mucho tiempo, que era el que tenía el conocimiento y se dañaba el conocimiento. Ahora se comparte y enseñando se aprende, como dice un pedagogo.
¿De qué manera participan? No, ya. ¿Cómo se comportan los estudiantes en los espacios escolares comunes? Bueno, es una, porque son situaciones diversas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay instituciones donde hay un buen número de estudiantes, 27, 28 estudiantes, de pronto para un solo profesor, porque son escuelas multigrado, y entonces pues ahí es más complejo la disciplina. También depende mucho del profesor, cómo es el manejo, cuál es la autoridad que tiene frente a eso. Pues me refiero a autoridad, no en ser impositivo, sino tener ciertos criterios, ciertos manejos con los estudiantes para que pues, no se no se pase, no se tomen la disciplina a su forma de ver las cosas. Otros que tenemos, de pronto hay instituciones que tienen 3 estudiantes, hay escuelas que tienen 4, que tienen 6, pero es un poquito más manejable. Entonces, eso es de acuerdo a la institución o a la escuela, a la población estudiantil que tenga cada sede educativa. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, nosotros tenemos una puesta en marcha muy interesante que se llama, es una estrategia pedagógica que se llama escuela familiar. Hay una en las diferentes instituciones del país, se llama escuela de padres. Nosotros tenemos algo diferente, quisimos dar un plus a esa iniciativa, que es la escuela familiar, donde en ese tipo de reuniones no participa solamente el estudiante problema que denominamos, sino que todos los estudiantes participan de esas actividades y llegan a los padres de familia para tomar conciencia, hacer tomar conciencia al padre de familia que es fundamental que ellos se apropien de los conocimientos y que le ayuden al estudiante, que lo apoyen en sus actividades extraclases, no que le hagan las tareas o las actividades, sino que los apoyen de forma asidua, de forma segura, y que estén ahí apoyando, obviamente teniendo en cuenta las bondades de la tecnología, de la inteligencia artificial y todas estas cosas que son fundamentales en el proceso educativo, pero sabiéndolos manejar, dándoles un manejo adecuado. Claro. ¿Qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? Bueno, las estrategias es que el maestro está muy cercano al estudiante, como son poquitos en algunos casos. Entonces el maestro sale a la hora del descanso, lo que denominamos recreo, y está muy pendiente de cada uno de sus estudiantes. Los agrupa, en el caso mío, agrupo los estudiantes en cierto lugar, aprovechan para tomarse el refrigerio, para hablar, para poner en práctica los juegos de mesa, los juegos tradicionales como la bola de cristal, el trompo, la carrucha, bueno, una cantidad de juegos tradicionales que se han perdido. Tengo que poner en práctica eso, no tanto del juego allá, del enfrentamiento, de la fricción, que a veces se chocan, que agolpean, y esos sectores que hay mucho lodo alrededor, mucho barro y maleza alrededor, pues puede ser inclusive peligroso por un animal ponzoñoso, una serpiente, un alacrán, etcétera. Entonces uno los tiene ahí como concentrados en un sitio. Esa es la forma directa de como mantenerlos ahí un poquito reunidos y de mantener el orden de una forma disciplinada. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto escolar y cómo se manejan esos conflictos? Bueno, la mayoría de factores que suceden en las sedes educativas, pues esto nos podemos dar cuenta porque pues en la experiencia que tenemos de reuniones con los maestros, cada quien cuenta sus experiencias significativas. Nos damos cuenta que los conflictos a veces trascienden, ¿no? ¿En qué sentido? A veces hay una dificultad en los padres de familia por límites, por terrenos, por el agua, por una cantidad de cosas que hay en el sector rural. Entonces eso como que trasciende, no se maneja solamente a nivel de familias, allá los adultos, sino que eso trasciende a los estudiantes. Entonces hay como esas pugnas, esas fricciones entre los niños, entre reclamos y cosas que se hacen, que tu papá, que por qué le quitó el agua, que por qué pasó el lindero, que por qué esto, por qué aquello. Entonces trasciende, uno trata de darle manejo a la situación y llegar a dialogar con ellos, con el comité de convivencia escolar, porque también hay un comité que nos permite nosotros sentarnos con los estudiantes y mirar qué tipo de situaciones para poder darle un manejo a eso. ¿Cuáles son las áreas en las que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? Bueno, las áreas que uno ve que son mejor
y que los estudiantes como que la asimilan más es, digamos, religión, ética y valores, sociales también les gusta por el contacto con la naturaleza, ciencias naturales, son como cuando uno aplica las pruebas externas, las denominadas pruebas saber, pruebas saber pro, evaluar para aprender, ahora unas nuevas estrategias que tienen un poquito reúnen un poquito de cada cosa, pues es donde uno se da cuenta que es donde los estudiantes sacan los mejores promedios. ¿Cuáles son las áreas donde el rendimiento es menor? Matemáticas, no sé, pero uno lo denomina, o sea, como que es el foco de los estudiantes de básica primaria, en algunos, ¿no? Porque hay unos que destacan, pero como que reincide más, hay un mayor porcentaje de estudiantes que matemáticas, algunos le tienen pavor y uno les pregunta a ellos, uno le dice, bueno, ¿usted qué materia le gusta más? A mí me gusta más religión, a mí me gusta más ético, valores, artística, inclusive inglés. ¿Y cuál es la que menos le gusta? Entonces ellos mismos dicen matemáticas, bueno, el tema de los números, de fraccionarios, etcétera, todo lo que ven en matemáticas, eso es lo que como que ellos se limitan un poquito en esa área como tal. ¿Qué los motiva a aprender? Bueno, hay algo que está ocurriendo en las sedes educativas que es un factor interesante, importante para nosotros, que ya el estudiante no se quiere quedar solamente con la básica primaria, sino que el papá, yo creo que ese es como el motor, el papá ha entendido que su hijo no se debe quedar en el campo. De pronto sí volver al campo, pero ya con unos conocimientos fundamentales, unas tecnologías, cómo tecnificar al campo, pero eso se adquiere a través de los conocimientos en las universidades y en los colegios. Entonces, el padre de familia, él aspira, y eso lo ve uno en la práctica, que el estudiante termine su primaria, su quinto de primaria, toda su primaria en la escuelita que pertenece a la vereda como tal, o al sector rural. Luego lo envía al colegio y del colegio tiene la oportunidad de irse a estudiar a una universidad. Entonces antes había un porcentaje muy mínimo de estudiantes que seguían en la universidad o estudios superiores. Ahora veo un mayor porcentaje de personas interesadas, de pronto porque hay unos modelos, ya hay unos referentes de muchachos que se han ido a especializarse en diferentes universidades y llegan, ya empiezan a trabajar, y entonces ese es como el motor, como el referente para ellos decir, bueno, si él puede, pues yo también puedo. Entonces más o menos pues ahí va la cosa y vamos bien en ese sentido. Falta mucho por mejorar, pero ahí vamos Poco a poco. a través de un proceso. Bueno, con esto pues ya le damos finalidad a la entrevista. Muchísimas gracias, profe, por sacar su tiempo, brindarnos su conocimiento y compartir la respuesta de estas preguntas. No, para mí es un honor, muchas gracias por la entrevista y ojalá que podamos ir cada día forjando nuevos valores, nuevas éticas en nuestros estudiantes y sobre todo en estos sectores tan golpeados por la violencia, por la injusticia social y todas estas cosas que a veces estigmatizan a nuestro Catatumbo. Entonces muchas gracias a usted por la entrevista. Gracias, profe.